llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes para hablar de la palabra del Señor, amén. Y vamos a ir a una alabanza y luego ya vamos a estar de lleno a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Me robaste el corazón. Te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón. Solo tú
Gloria al Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. En Cristo tenemos esperanza, amén. Está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 19 al 22. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. Gloria al Señor. Alabamos al Señor, glorificamos al Señor en esta noche a través de su Escritura. Amén. Y bueno, esta noche lo que quiere hablar el Señor es de una esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Cuando hablamos, amados, de cielo nuevo y tierra nueva, son claramente la expresión de un mundo que es feliz venidero, una suerte de utopía. La utopía es un plano, sistema ideal de gobierno en que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflicto y en armonía, que podemos esperar, que debemos crear, hacia el cual nosotros podemos transitar. Ese es el propósito del mensaje de Pablo a los romanos, en el que está hablando de esta gloria venidera, una gloria venidera. Este es el mensaje, y este mensaje de la gloria venidera a nosotros nos da esperanza. Lo que Pablo hablaba es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una manifestación. O sea, la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, de los hijos de Yahweh. Una manifestación. Si nosotros nos ponemos a pensar de la manifestación hoy en día, hay manifestaciones en contra del aborto. Amén. Esa manifestación es para que esa creación no sea destruida. Esa creación es una nueva vida que viene a nacer. Entonces, cuando Pablo habla de aguardar la manifestación de los hijos de Dios, es la sentencia del mundo con respecto a los sufrimientos de este tiempo presente. Vemos, hermanos, como el mundo está en una decadencia espiritual. Por eso es importante, amados, tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, como una regla de conducta para una vida santa. Por eso Pablo también hablaba estas palabras, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida en Cristo. Su presencia nos da poder para ayudarnos a vivir por Él ahora. Por eso dice Colosenses 3:3, está escondida en Cristo en Dios. Cuando el Mashiach, cuando el Cristo
que es nuestra vida, se manifieste, dice la palabra del Señor, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando venga la manifestación de nuestro Señor a buscar a aquellos que han creído en el Señor, esto nos da una esperanza en el futuro, porque Él vendrá otra vez. Una esperanza viva. Porque Él es en nuestra vida. Es la vida que nosotros hemos escogido. Es la vida de nuestro Señor. La vida, ¿cierto?, que nos da. Por eso cuando Pedro habla también de esta esperanza viva, decía, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, lo que decía Pedro, alégrense en esto, alégrense en esto. La confianza en Dios es como el oro. El oro se pone a prueba, y la confianza en Dios se pone a prueba con los problemas, con las dificultades. Por eso dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero alégrense de esto, alégrense. Alégrense si ustedes están pasando estas pruebas. Su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Pero cuando Jesucristo aparezca, cuando Jesús aparezca, ¿cierto?, para venir a buscar a su iglesia, para venir a buscar a la iglesia del Señor, hablará bien de la confianza que tienen ustedes en Dios, en la confianza que nosotros hemos depositado en la presencia de Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Cuando la persona pasa una prueba, amado, es necesario muchas veces pasar por diversas pruebas. Por eso Pedro, cuando dice en 1 de Pedro 3:13, dice, hay que padecer haciendo el bien. Pues ¿quién los dañará si se mantienen celosos por lo que es bueno? Celosos por lo que es bueno. No tengan miedo. ¿Por qué no tengan miedo? Porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Entonces, por lo tanto, debemos confiar en Dios como el Señor de todo. Debemos creer que de verdad Dios controla todos los acontecimientos, aunque estemos pasando diversas pruebas. Él gobierna nuestros pensamientos, emociones, y no seremos conmovidos por nada que pueda hacer el enemigo. No tengan miedo, dice Pedro, estar siempre preparado para presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, la esperanza que está en nuestra vida. Por eso dice, traten al Mesías como el Kadosh, como el Santo. Traten al Mesías como el Santo, como el Adón, como el Padre en sus corazones. Gloria a Dios. Él es nuestro Padre, que está en nuestro corazón. Mientras ustedes están permaneciendo listos, siempre con humildad, con temor. Y hay que dar una respuesta razonable para quien pregunte por la esperanza que tienen en ustedes. Eso es lo que decía Pedro. Honren a Cristo, honrenlo como Señor, honrenlo como su Padre. Siempre dispuesto a explicarle a la gente por qué nosotros estamos confiando en Cristo y en sus promesas. No debemos ser ofensivos al anunciar nuestra fe. Hay que dar una razón amable, respetuosa, cuando se nos pregunta acerca de nuestra fe, nuestro estilo de vida cristiano. Por eso Pedro habla, hay que padecer haciendo el bien.
Primera de Pedro 16, 17 dice, manteniendo sus conciencias limpias. Cada persona que nosotros vemos está luchando una batalla la que tú no sabes nada. Todos tienen pruebas, todos tienen diversas pruebas. Por lo tanto, lo que Pedro dice, sea amable siempre con ellos. Háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo. Es vivir para Dios. Primera de Pedro 4:12 dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, Dios permite pruebas a nuestra vida para hacernos más fuertes. Es ahí, amado, como la fe de nuestra vida está siendo probada. Todos enfrentamos pruebas. Muchas veces creemos que nosotros estamos viviendo pruebas. No, somos todos los que estamos viviendo pruebas. Porque es un proceso que el cristiano, que el creyente tiene que pasar. Es un refinamiento como el oro. Eso es lo que dice Pedro. Por eso dice, más bien, primera de Pedro 4:13, más bien compartan el compañerismo del sufrimiento del Mashiach, de Cristo, del sufrimiento que Él tuvo. Entonces por eso Pedro dice, regocíjese para que se regocijen todavía más cuando su Shekinah, el Shekinah, es el lugar de descanso, el que nosotros hemos puesto para que sea revelada. Es la presencia de Dios donde nosotros podemos poner nuestro descanso en el Señor. Cuando habla del Shekinah, el Shekinah es el lugar de descanso, que sea revelada, dice la Biblia Kadosh, que sea revelada, es el lugar de descanso. Es ahí cuando nosotros descansamos en ese Shekinah, en ese lugar de descanso de la presencia de Dios, cuando estamos en la prueba. Gloria a Dios. Es como decía el salmista. El salmista en el Salmo 51:12, cuando él cometió pecado, David, ¿cierto? Y él decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Él necesitaba estar en ese descanso. Él necesitaba estar en la presencia de Dios. Él necesitaba el gozo de la fe. La fe. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, confiamos en Él. Experimentamos, ¿cierto?, el Shekinah. Experimentamos el lugar del descanso de Dios en nuestra vida. Experimentamos. Por eso Pedro dice, si están siendo insultados porque llevan el nombre del Mashiach, porque llevan el nombre de Cristo, cuán benditos son ustedes. Gloria a Dios. Somos benditos en el Señor. Porque el Ruach, el espíritu del Shekinah, el espíritu de descanso, su presencia, este es el Ruach de Yahweh, es el espíritu de Dios que está reposando sobre ustedes. Es la presencia de Dios. Por eso el Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Siempre cuando habla de perfecto, aquellos que son maduros en la fe, los que andan en la ley de Dios, los que andan en la ley de Yahweh. Por eso cuando Jesús anuncia las bienaventuranzas, en Mateo 5, habla de las bienaventuranzas. Jesús, el Yahshua HaMashiach, como dicen los judíos, Él dice que nos regocijemos cuando somos perseguidos. ¿Por qué? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:11. Entonces tenemos que vivir para Dios. Vivir para Dios. Así Pedro dice, así que ninguno de nosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino
Glorifique a Dios por ellos, porque estamos en el descanso de Dios. Aunque estemos en la prueba, aunque venga un terremoto grado 7, grado 8, aunque se mueva el piso, ahí está el Señor. Ahí está la bendición de Dios. No es vergonzoso, amado, sufrir como cristiano. Entonces, amados, hay pruebas en el Señor y hay pruebas por el pecado. Bendito sea Dios. Hay pruebas del pecado, pero también en las pruebas del Señor es diferente. Cuando tenemos pruebas en el Señor, no es vergonzoso sufrir por ser cristiano, por tener a Cristo en nuestra vida, por proclamar la palabra del Señor. Por eso Pedro dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar las buenas nuevas, los metieron presos, ¿cierto?, por predicar la palabra del Señor. Y cuando ellos estaban encarcelados, dice que viene un ángel y lo suelta, lo saca de ahí, de la cárcel, y fueron al templo, dice, y fueron a predicar. Después, cuando fueron a verlo, ellos no estaban en la cárcel. Y los vieron, los fueron a buscar al templo ahí, y los llevaron ante el concilio de los ancianos. Ahí los golpearon a ellos. Pero después dice, se regocijaron porque esa persecución era una marca de la aprobación de Dios por su trabajo. Bendito sea Dios. Nosotros hemos pasado cosas en la calle cuando predicamos el Evangelio y nos gozamos. Una vez cuando estábamos predicando con unos hermanos en la calle, amado, vino uno cuando un hermano estaba predicando y venía a pegarle. Y tuvimos que ponernos delante de él. Pero el Señor a nosotros nos libró de esa circunstancia. Entonces es una marca de aprobación por el trabajo que se está haciendo en el Señor. Cuando se hace por el Señor, no se debe avergonzar uno cuando hace algo y tiene pruebas en el Señor. Porque hay pruebas, como le dije anteriormente, pruebas del pecado también y pruebas de Dios. ¿Qué pasa con Ananías y Zafira? Hechos 5:3. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Su pecado fue mentir a Dios. Mentir a Dios y mentir también al pueblo, al decir que ellos habían dado todo. Pero a pesar que Cristo venció en la cruz a Satanás, Él todavía sigue activo, tratando de que los creyentes tropiecen, como lo hacen hoy día por su influencia. A mí me llama la atención, amado, cuando dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Igual, es lo mismo que pasó con Judas, cuando tomó el bocado de pan, cuando Jesús dijo, el que yo dé este pan, ¿cierto?, es el que me va a entregar. Entonces, dice que el corazón de Judas, entró Satanás en su corazón. Ya había entrado para entregar a Jesús. Ahora también cuando vemos a Pedro, cuando le dice, apártate de mí, Satanás. No son espíritus que entran al ser humano, ¿cierto? Es una influencia.
Es la influencia del enemigo que está siempre ahí para que peque el hombre. Si el hombre no está en la palabra del Señor, no está en la presencia del Señor, va a caer. Hechos 5:5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hechos 5:11, en la Reina Valera, dice: y vino gran temor sobre la iglesia, pero la Biblia Kadosh habla de asambleas mesiánicas. O sea, la asamblea mesiánica en la congregación. Porque sabemos que el justo, el Hijo de Dios, es llamado, hay un llamado, es justificado y también va a ser glorificado en el día cuando venga el Señor. Por lo tanto, si hay una justificación y está escondido en Cristo, no se puede hablar de Ananías y Zafira cuando algunos pueden decir que el cristiano pierde la salvación. No es así. Porque en la Biblia Kadosh habla de la asamblea mesiánica. El Hijo de Dios que cree en el Señor está escondido en Cristo, el Señor. Entonces, en la Biblia Kadosh dice: gran temor vino sobre toda la asamblea mesiánica. Y en verdad sobre todos los que oyeron el caso. Entonces, el juicio de Dios a Ananías y Zafira produjo un horror y temor entre los creyentes, logrando que se dieran cuenta con cuánta seriedad castiga a Dios el pecado. Porque el pecado es muerte. La Biblia nos enseña que el pecado es muerte. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, por la gracia de Jesucristo, nosotros venimos al camino del Señor. Venimos a la gracia. Por eso cuando Pedro dice: vivir para Dios, hay que vivir para Dios. Entonces, yo pienso que Ananías y Zafira no vivía para Dios. Pedro dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Porque hay un padecimiento que estamos en el Señor, y hay un padecimiento que sufre la gente impía. Ananías y Zafira, su pecado fue mentir a Dios. Toda mentira es mala. Cuando tratamos de engañar a Dios, no podemos engañar a Dios. Jamás vamos a poder engañar a Dios. Cuando los apóstoles, amados, en el libro de los Hechos, capítulo 5, del 40 al 41, eran perseguidos, a ellos le intimidaron, dice, que no hablasen en el nombre de Jesús. Resulta que a ellos, ¿cierto?, los golpearon. Esto es lo que estaba hablando anteriormente. Los golpearon cuando los llevaron al concilio después de haberlos sacado de la cárcel. Pero dice: gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, del Machía, de Yahshua, por el nombre del Jesús. Gozosos, amados. Digno de padecer por causa de Jesús. A Pedro y a Juan se les advirtió muchas veces para que no predicaran. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere callarte. Pero ellos continuaron a pesar de las amenazas. Debemos vivir por Cristo. Predicar de nuestra fe, sin que importe el costo. Cuando Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar las buenas nuevas, ellos se regocijaron porque esa persecución, como le dije anteriormente, es una marca de la aprobación de Dios por su trabajo. Y eso es lo que alaba a Dios. Cuando venga Cristo, eso lo va a alabar. Siervo fiel, porque me ha sido fiel, entra en el gozo del Señor. Eso es lo que hace el Señor. Entra en mi gozo, va a decirte Dios. Vivir para Dios. Por eso Pedro decía:
Si nosotros pasamos prueba en Cristo, si estamos pasando prueba, padecimiento en Cristo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y ahí la palabra cuando dice, porque el tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, eso es lo que habla Pedro. Pedro está hablando de que los hijos de Dios, cuando están sufriendo, ¿cierto? Gloria a Dios. Cuando ese juicio comience por la casa de Dios, es una disciplina, porque está probando a la fe del cristiano. Entonces eso es lo que Pedro dice. Si nosotros tenemos prueba, si nosotros estamos teniendo prueba en Cristo, ¿cierto? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y después agrega, y si el justo con dificultad se salva, eso no quiere decir que pierda la salvación. No quiere decir, está hablando de disciplina este capítulo. Y después dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuál será? En la Biblia Kadosh dice, ¿cuál será el resultado para aquellos que desobedecen las buenas noticias de Yahweh? Las buenas noticias de Dios. Y cuando nosotros vemos esta palabra, hermano, es una firme advertencia para aquellos que están siendo seducidos y caen presa de la seducción para irse al campamento del enemigo. ¿Dónde acabarán los impíos y los pecadores? Es la pregunta. Si el cristiano está pasando pruebas, ¿dónde van a caer? ¿Dónde van a acabar los impíos y los pecadores? Aquí hay como una pregunta retórica. Entonces debemos tener cuidado, mucho cuidado a este verso. La salvación eterna no es fácil como muchos la pintan. No se compra con una gracia barata y desobediencia. Es por medio del Mesías, por Yahshua, por obedecer la palabra de Dios. Cuando entramos en el camino de la salvación, estamos escondidos en Cristo Jesús. Es la gracia de Dios. Lo que Pablo decía, por la gracia yo soy salvo. Por su gracia. Y entonces la copa de la ira de Dios, cuando venga el día del juicio, porque la Biblia habla del juicio, ¿cierto? Vendrá a vosotros para juicio. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no está cambiando. En Malaquías 3, 5, 6 habla de los hechiceros, habla de los adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan el salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero y que no tienen temor del Señor, que no tienen temor de Yahweh, que no tienen temor de Dios. Yahweh de los ejércitos, no tienen ningún temor. Para ese es el día del juicio en una condenación eterna. Yahweh no cambia. Él no cambia. El mal, amado, persigue a los pecadores, pero Dios es inmutable. Es inmutable, Él no cambia. Aunque la sentencia contra las malas obras no sea ejecutada pronto, será ejecutada. El Señor es tan enemigo del pecado como siempre. Bendito sea Dios. Todos no podemos aplicar este juicio, el juicio que es para los juicios para los impíos. Hay un juicio totalmente diferente. Cuando dice que el juicio viene primero por su casa, es un juicio totalmente de Dios para los que son salvos, para los que han cometido errores, pueden cometer errores. Pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona. Pero ya tenemos a Cristo. Estamos en un camino
de madurez, un camino de perfección. Es totalmente al juicio que tiene Dios contra los impíos, que no se arrepienten, que no reciben a Cristo. Todos no podemos aplicar esto, porque tenemos que ver con un Dios que no cambia, el que no somos consumidos, porque sus misericordias no fallan. Él tiene misericordia de nosotros, de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está la gracia de Dios en nuestra vida. Es el Shekinah. Estamos escondidos, ¿cierto? Escondidos en su presencia. Estamos seguros en su presencia. Y lo que habla Pedro, que primero el juicio empieza por su casa, es una disciplina purificadora de Dios. Es la disciplina que tienen los hijos de Dios. Es lo que dice Hebreos 12:7. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo disciplina a su hijo. Porque ya no somos bastardos, sino hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser disciplinados, ¿cierto? Por nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Por eso Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina. A menudo Dios permite que las consecuencias del pecado sigan su curso, aún con los creyentes. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, está el pecado en el mundo. Si los creyentes necesitan disciplina terrenal, ¿cierto? Lo que estamos hablando, juicio de Dios, es la disciplina que le hace a los hijos de Dios, ¿cuánto más recibirán los que no creen? Si los creyentes con dificultad se salvan, ¿por qué dice con dificultad se salvan? Porque la gracia y la misericordia de Dios está en nosotros. Es un camino de madurez. Entonces, ¿qué oportunidad tienen los que rechazan a Cristo? Por eso Pedro decía, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios es fiel en todo momento. Él es fiel. Estamos seguros en nuestro Señor que cumplirá sus promesas con nosotros. Por eso Jesucristo, cuando Pedro lo negó y cuando resucitó Jesucristo de los muertos y apareció a Pedro, ¿cierto? Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Entonces le dijo el Señor, apacienta mis corderos. Y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Sí, Señor, si tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Entonces, Pedro tenía claro eso, amado. Lo tenía muy claro después que resucitó Cristo. Él empezó a apacentar la grey de Dios. Por eso él decía en 1 Pedro 5:9, al cual resistí firme la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Las pruebas en tu vida son el terreno donde Dios hace crecer tu fe. Es ahí donde crecemos en la fe. Todos los creyentes se enfrentan a ese tipo de pruebas cuando dejan que su luz brille en medio de las tinieblas. Debemos aceptar las pruebas como parte del proceso que Dios hace, un refinamiento, consume las impurezas y nos prepara para nuestra reunión con Cristo. Alabado sea Cristo, alabado sea el Señor. Por eso, amado, en esta noche tenemos este mensaje, amado, un mensaje de esperanza, en una esperanza de cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la gloria venidera. Ese cielo nuevo, esa tierra nueva, es un mundo feliz, es un gobierno,
Es donde estará la sociedad perfecta y justa. Esa es la gloria venidera. Ese es el mensaje que Pablo le daba a los romanos. Esa gloria venidera a nosotros nos da esperanza. Porque el alero ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tú quieres en esta noche aceptar a Cristo en tu corazón, en tu vida. Su presencia es la que te va a ayudar a vivir por Él ahora. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos escondidos en Cristo. Lo que mira a Dios, lo que mira al Padre, es a Cristo. A Cristo en nuestra vida. Cuando Él está en nuestra vida y Él se manifieste cuando venga, entonces todos seremos manifestados con Él en la gloria. Será un éxodo tremendo, amado. Él es nuestra vida. Es la vida que hemos escogido. Es la vida que nosotros llevamos ahora. Si tú quieres aceptar a Jesucristo, Él dijo, yo soy Jesús. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Escoge la vida. Escoge la vida, no escoge la muerte. Escoge la vida, porque el pecado es muerte. Escoge la vida del Señor. Escoge su presencia. Él nos da esperanza para el futuro, porque Él vendrá otra vez. Y es una esperanza viva. Esta es la esperanza viva que nosotros creemos, es la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Gloria, gloria al Señor. Alabamos. Alaba al Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. Bendice, Señor, en esta hora aquellos que te aceptan, Jesús. Aquellos que en esta hora, Señor, se están manifestando, Señor, están pidiendo en su corazón de que tú los inscribas en el libro de la vida. Señor, yo te doy gracias por tu presencia, por tu Espíritu que está en nuestra vida, que ese Espíritu que vino a nuestra vida se manifieste en esta hora, en muchos corazones, Señor, que están en pruebas, que están en dificultades. Señor, ayúdales a entender, que muchos tienen pruebas de pecado. Pero también en esta hora te pido por aquellos cristianos que están sufriendo por diversas pruebas, Padre. Pone la paz, la tranquilidad, la que ellos necesitan, Padre. Yo te doy gracias por tu palabra, por tu presencia. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Damos gracias al Señor en esta noche. Dios te bendiga, hermano Humberto. Dios te bendiga. Escribiendo acá de San Bernardo. Amén. Dios les bendiga a la hermana Isabela y a todos los hermanos que están ahí en esa comunidad cristiana, ¿cierto? El alfarero. Dios los bendiga grandemente. Amén. Y mañana ya estamos nuevamente, ¿cierto?, con la palabra de nuestro Señor a las 21 horas. Que Dios los bendiga y que nos fortalezca. Fortalezcase en el Señor, fortalezcase en su palabra. Dios los bendiga grandemente. Aleluya.
Gracias, Jesús. Te adueñaste de mi vida, de tus labios brota miel, y tu dulce voz me arrulla. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.